cualquier comentario. Yo estoy con la pantalla completa, ¿sí? Cualquier comentario o algo, abran el micrófono y coméntenme, que no estoy leyendo ni comentarios de chat, porque si no quedan compartidos acá en la pantalla. ¿Está bien eso? Supongo que sí. Bien. Cualquier cosa me frenan o me preguntan, ¿sí? Porque tengo la pantalla solamente la clase. Bueno, entonces, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Doc. Cualquier Bien. duda o comentario que haya en el chat, yo le digo, Doc. Dale, gracias. Bien, bueno, hay dos tipos de enfermedades pulmonares ocupacionales, digamos, ¿no? Unas que no vamos a tratar hoy, que son las neumonitis por hipersensibilidad, ¿sí? Y otras que son las neumoconiosis o enfermedades ocupacionales, así se las llama las neumoconiosis. Sí, la neumonitis por hipersensibilidad, para describirla brevemente, es inflamación bronquial, alveolar e intersticial por inhalación de productos orgánicos, ¿sí? Pueden ser esporas de hongos, excrementos de pájaros, moho, etcétera. Si es una enfermedad de tipo alérgico, en general los cuadros de neumonitis por hipersensibilidad son agudos. Por supuesto que la exposición crónica nos puede llevar a cambios fibróticos, pero en general es un cuadro que se presenta en cuanto se reagudiza la enfermedad o la situación alérgica, y lo que solemos ver en estos casos es en la tomografía estos típicas opacidades en vidrio esmerilado en ambos campos pulmonares de distribución parcheada, ¿sí? Y signos de atrapamiento aéreo cuando hay broncoespasmo asociado. Bien, vamos entonces a lo que nos toca, que es las ocupacionales pulmonares. ¿Sí? Acá dice, se dan por la afectación bronquial, alveolar intersticial o pleural, perdón, secundaria a la exposición de polvos, vapores, gases en los lugares de trabajo, ¿sí? Este tipo de polvos pueden ser de tipo orgánico o inorgánicos, ¿sí? Generalmente los orgánicos suelen tener como componente principal al carbono, y los inorgánicos no suelen tener como principal. Acá vamos a ver una pequeña lista de los diferentes tipos de polvo que pueden inhalarse, ¿sí? Puede ser sílice, carbón, asbesto, hierro, berilio, calcio, estaño, talco. Las tres más comunes, que las pongo en negrita, ¿sí? Se producen por inhalación de sílice, carbón y asbesto, dando estas entidades: silicosis, antracosis, o es la neumoconiosis de los trabajadores del carbón, ¿sí? Y la asbestosis o amiantosis, ¿sí? Son todas enfermedades mediadas por macrófagos, ¿sí? Procesos inflamatorios mediados por macrófagos. En estas tres, que son las más comunes. Bien, ¿qué más? Evolución natural de la enfermedad, ¿sí? Suelen evolucionar a fibrosis avanzada, destrucción pulmonar, ¿sí? Pérdida de la arquitectura pulmonar normal, y en el caso de el asbesto o las amiantosis, suelen vincularse a enfermedades neoproliferativas como el mesotelioma, ¿sí? Por supuesto, también depende del individuo y de la reacción inflamatoria que cada individuo genere, el tipo de alteraciones que vamos a ver a nivel pulmonar, ¿sí? ¿Qué más? Bien, epidemiología dice, del 15 al 20% de los casos de POC y asma se vinculan a exposiciones laborales, ¿sí? Eliminar el factor nocivo, la exposición al mismo evita la progresión de la enfermedad y evidencia mejoría sintomática en la práctica. En relación a esto, lo que cabe aclarar es que si bien vamos a encontrar cambios tomográficos, que ahora los vamos a ver un poco en cada una de las patologías, lo que es fundamental acá es asociarlo con un interrogatorio, ¿sí? Estas imágenes o las lesiones que encontramos en la tomografía
casi nunca son de carácter patognomónico, ¿sí? Digamos, son cosas que podemos, son lesiones que podemos encontrar muy similares a un montón de patologías granulomatosas, metabólicas, infecciosas, etcétera, y por ahí lo que nos va a terminar orientando es hacer una buena anamnesis para llegar a concluir que esto puede estar vinculado a exposición crónica de tipo laboral, ¿sí? Pero, bueno, vamos a ir viendo un poco las diferentes manifestaciones imagenológicas. La reacción pulmonar depende entonces del agente inhalado y de la reacción inflamatoria del sujeto. Acá aclara que las partículas pequeñas alcanzan las menores de 0,5 a 5 micras, alcanzan los bronquiolos y los alvéolos, ¿sí? Tienen, por este motivo, mayor capacidad para generar daño pulmonar. Después, en relación a los factores dependientes del sujeto, depende de los mecanismos de defensa del sujeto, macrófagos, la capacidad de mucociliar que tiene y linfática, ¿sí? Y por supuesto la variación inmunológica de cada paciente. Bien, ya vamos a ver un poco algunas diferencias en cuanto al tamaño de las partículas y demás. Bueno, sintomatología. Sí, la sintomatología es esta que mencionamos acá: tos, disnea, toracodinia, expectoración, fiebre, sibilancias, hemoptisis, cefaleas, sí, insuficiencias respiratorias también. Bien, ¿qué más? La radiografía de tórax. ¿Nos sirve la radiografía de tórax o no nos sirve? A ver, nos sirve en los estadios por ahí muy avanzados de la enfermedad. Para hacer una detección temprana, lo más probable es que su sensibilidad, que es muy baja, no nos permita detectar prácticamente nada, ¿sí? Igual mostramos alguna que otra placa, pero lo que vamos a ver es estadios muy avanzados. La tomografía de alta resolución lo que permite es evaluar la severidad, predecir el pronóstico e identificar patologías coexistentes, ¿sí? En caso de que la disnea pueda responder a otro tipo de patologías concomitantes y no solamente a esto. Bien, ¿qué más? Vamos a empezar entonces acá ya con silicosis, ¿sí? La silicosis entonces se da en ¿qué? Minería, cortes de piedras, materiales de construcción, vidrio, cemento, granito, excavación y limpieza con chorros de arena a presión. Todas estas enfermedades generan polvos de muy pequeño tamaño, que al ser inhalados llegan a los espacios alveolares. Por supuesto, tienen mayor afectación de los lóbulos superiores, que son los que más se ventilan, ¿sí? La silicosis tiene dos formas de presentación, ¿sí? Una aguda y una clásica. La aguda se da cuando la exposición es a cantidades masivas de polvo, de cualquiera de los polvos que mencionamos antes, y lo que da es una silicoproteinosis, ¿sí? Es decir, que genera una reacción alveolar similar a la proteinosis alveolar. La proteinosis alveolar, en las tomografías las vemos como crazy paving, ¿sí? Como empedrado, que es la infiltración en vidrio esmerilado con engrosamientos septales interlobulillares, etc. La vemos incluso en un montón de otras entidades, incluyendo COVID. Pero suele ser de evolución aguda, ¿sí? Y después la clásica es una enfermedad mediada por macrófagos de tipo fibronodular y que puede ser de tipo simple o complicada, ¿sí? De vuelta, enfermedad fibronodular, predominan los lóbulos superiores. Lo que se da es el nódulo silicótico, ¿sí? En el centro hay sílice rodeado por láminas de colágeno y una zona periférica de macrófagos, fibroblastos, células plasmáticas, ¿sí? Bien.
Eso produce los nódulos silicóticos, que son pequeños, se distribuyen principalmente en los ápices pulmonares y suelen calcificarse, ¿sí? Bueno, acá tenemos en la RX de tórax, que vemos opacidades en vidrio esmerilado de distribución periliar y múltiples nodulillos de distribución predominantemente apical y posterior. ¿Sí? De vuelta, la placa de la izquierda, supongo que se trata de una evolución temprana, es muy difícil que las podamos ver en la tomografía. En la otra placa ya la enfermedad está muy, muy avanzada, con lo cual seguramente debemos haberle hecho una tomografía más temprano, ¿sí? Bueno, acá, tomografía. La silicosis no complicada es la más común, la típica. Sí, se dan múltiples micronódulos de menos de 10 milímetros, bilaterales, en general de distribución apical y media, que suelen calcificarse y presentan distribución perilinfática, centrolobulillar y subpleural. Acá, ¿dónde está? Acá se ve que forman estas pseudoplacas, que en realidad son nodulillos subpleurales que quedando uno al lado del otro van formando estas pseudoplacas, que son bien distintas de las que generan la asbestosis, ¿sí? Son bien irregulares y se calcifican en forma de nodulillos, de la misma forma que se calcifican los nodulillos pulmonares. Y en las placas por asbesto se ven placas lineales, ¿sí? Es diferente. Bien, acá habla de la silicosis aguda, que es lo que les explicaba antes del crazy paving, ¿sí? Se dan estas opacidades parcheadas en vidrio esmerilado con el agregado de los engrosamientos septales interlobulillares, ¿sí? Bien, ¿qué más? Después está la versión complicada de la silicosis, que se da cuando coalescen estos múltiples micronódulos, ¿sí? Formando masas grandes, que se llaman, que generan fibrosis masiva progresiva, ¿sí? Y forman masas irregulares de tipo sólidas con múltiples microcalcificaciones que se ven. Estos nódulos grandes se pueden cavitar y infectarse con tuberculosis, ¿sí? Ciricotuberculosis se llama. También provocan distorsión del parénquima como enfisema, ¿sí? Otra característica, en este caso patognomónica, es las calcificaciones de las adenopatías periliares en forma de cáscara de huevo, ¿sí? Es decir, cuando nos encontramos con macronódulos cavitados que pueden hacernos pensar en tuberculosis, si encontramos este tipo de calcificaciones en cáscara de huevo, tenemos que por ahí sospechar y indagar un poco en la anamnesis, que pueda estar solapada la silicosis complicada. Bien, acá a ver algunos ejemplos. Ejemplos en placa de silicosis complicada, donde se ve, ¿sí?, la conglomeración de los pequeños micronódulos formando nódulos grandes, ¿sí? Acá en la tomografía vemos lo mismo, nódulos grandes con todos los pequeños nódulos calcificados, y acá se ven en el hilio pulmonar izquierdo algunas adenopatías calcificadas en clara de huevo. Bien, ¿qué más? Aquí, bueno, otra vez, adenopatías periliares con calcificaciones en cáscara de huevo, ¿sí? Son bien patognomónicas de la silicosis complicada, ¿sí? Bien, acá se ven de vuelta los nódulos de coalescencia con pequeñas microcalcificaciones que conforman los pequeños micronódulos previos, ¿sí? Y la destrucción del parénquima circundante formando bullas grandes. Bien, vamos a, en este caso acá, bueno, se ve la placa de tórax, pensaríamos perfectamente si vemos esta placa, que se trata de tuberculosis, ¿sí? Así que bueno, un poco es la anamnesis y la aparición de estas microcalcificaciones puntiformes en las áreas por ahí no cavitadas de los nódulos, y las calcificaciones en clara de huevo son las que nos van a hacer sospechar que pueda haber una silicosis de antemano.
Bien, vamos al asbesto, ¿sí? Asbesto es un término aplicado a varios tipos de silicatos minerales que se cristalizan en fibras largas y delgadas, ¿sí? De fácil separación, que tienen mucha resistencia al calor y a la tensión, ¿sí? Se utilizan un montón ya en realidad ahora están prohibidos, se dejaron de utilizar porque se demostró que son cancerígenos, pero se utilizaban mucho en estas industrias, ¿sí? Fibrocemento, textil, frenos, materiales de fricción, aislamiento, son ignífugas, ¿sí? El amianto o el asbesto es un material ignífugo, se utiliza mucho para todo lo que es aislamiento y materiales para evitar incendios, ¿sí? Aislantes térmicos, calderas, tubos, un montón de cosas. Bien, la asbestosis, entonces, en este caso se trata de un elemento que es una partícula mucho más grande en el caso de los polvos silicóticos, ¿sí? Con lo cual tiene mucha más dificultad para llegar a la luz de los alvéolos, ¿sí? Suele quedar atascado en los bronquiolos terminales y generar inflamación peribronquial. A veces puede llegar a los alvéolos y generar reacciones de múltiples macrófagos, pero difícilmente puedan ser fagocitados por un macrófago. Entonces, en la asbestosis se produce fibrosis pulmonar difusa perialveolar, ¿sí? A veces se observan fibras así dentro de los alvéolos. Entonces, las lesiones afectan el tejido peribronquial. Bien. Perdón, chicos. Entonces, afectan el tejido peribronquial y los linfáticos pulmonares. Principalmente, en este caso, bien distinto de la silicosis, los lóbulos inferiores. ¿Sí? Bien. Hay pleuritis fibrosa intensa en las regiones afectadas con engrosamiento de la pleura. Entonces, diferencia con la silicosis, esto es bien a nivel de las bases, y en general generan pleuritis y, bueno, con engrosamiento de la pleura, ¿sí? El cuadro clínico es de comienzo insidioso, con tos productiva, disnea, estertores, hasta, finalmente, una insuficiencia respiratoria. No se asocia a tuberculosis, como en el caso de la silicosis, y, como todos sabemos, el peligro es su asociación con el mesotelioma, ¿sí? Tanto de pleura como peritoneal. ¿Sí? Bien, acá, asbestosis en la RX, en la etapa temprana, como habíamos dicho, lo más probable es que no veamos nada. ¿Sí? En las etapas avanzadas, un poco lo que deberíamos ver es este tipo de borramiento de los ángulos costo- ¿sí? Con infiltrados de tipo vidrio esmerilado o opacidades reticulares, ¿sí? También por ahí algunos engrosamientos pleurales, ya también se pueden llegar a ver placas pleurales calcificadas, tanto en las pleuras diafragmáticas como en las pleuras laterales. Bien, pero un poco esto, sí, opacidades en vidrio esmerilado y reticulares en las bases y placas calcificadas. Sí, acá de vuelta, borramiento de los ángulos. Bien, acá en la tomografía, ¿qué vemos? Estas bandas curvilíneas subpleurales, ¿sí? Como adherenciales, bien pegaditas a la pleura, de tipo curvo. Acá se ven algunas placas calcificadas, ¿sí? Placas pleurales calcificadas. Se acompañan de engrosamientos pleurales, subpleurales, de engrosamientos septales subpleurales y en las fases avanzadas, panalización, ¿sí? Bien, acá tenemos una imagen donde vemos mesotelioma, acá en la pleura basal izquierda, ¿sí? Este engrosamiento bien circunferencial y regular de la pleura, ¿sí? Y acá se ve alguna de las bandas subpleurales curvilíneas, engrosamientos septales, ¿sí? Esta es la evolución neoplásica. ¿Sí? Acá de vuelta el mesotelioma. Bien.
vamos a la antracosis, la de los mineros del carbón, ¿sí? La antracosis. Tiene mucha similitud con la silicosis, ¿sí? Son partículas bien pequeñas. Los macrófagos intraalveolares principalmente fagocitan y pierden su función, quedan depositados. Entonces, los macrófagos quedan depositados, mueren, se calcifican, generan micronódulos de disposición predominantemente, otra vez, apical, ¿sí? En este caso no se asocian a neoplasia, ¿sí? Son bastante difíciles de diferenciar por ahí de la silicosis, ¿sí? Es bastante parecido en cuanto a las manifestaciones en la tomografía, ¿sí? En estos casos suele ser asintomático y pueden progresar a la fibrosis, ¿sí? Cuando se complica. Bien, antracosis simple, de vuelta bastante parecida a lo de la silicosis, ¿sí? Micronodulillar, predominio de los lóbulos superiores, los más ventilados, muchos micronodulillos, distribución centrolobulillar, ¿sí? Luego la antracosis complicada es una fibrosis masiva que forma masas pulmonares, también se da por confluencia, perdón, se da por confluencia de nódulos, destrucción tisular. En este caso puede asociarse también a tuberculosis, ¿sí? También predispone la antracosis complicada a la complicación tuberculosa, ¿sí? Pero tiene, digamos, características imagenológicas bastante parecidas. Bueno, ¿qué más? No nos queda demasiado. Talcosis, otro tipo de polvos inorgánicos, ¿sí? Que son derivados en este caso de las industrias del cuero, papel, caucho, ¿sí? En las RX se puede ver congestiones bien inespecíficas, nodulaciones, confluencia de opacidades grandes, de tipo fibrótico, etc. ¿Sí? En la tomografía se ven pequeños nódulos, en este caso de distribución bien periliar, ¿sí? Esa es un poco la característica de la talcosis, son nódulos bien de distribución periliares, y opacidades en vidrio esmerilado acompañadas de engrosamientos septales en las zonas más periféricas. Pero es bien inespecífico también. ¿Qué más? Bueno, siderosis. Esta se da por inhalación de hierro, polvos de hierro. También mediada por macrófagos, otra vez. Se da en herreros, soldadores, etc. En la RX, muy inespecífica, se ven pequeños nódulos mal definidos en este caso. En la tomografía es un poquito más específico, se ve que no se definen bien los nódulos. Y en la enfermedad avanzada se ven cambios tipo panalización. Bien, ¿qué más? Listo, bueno, estamos. Eso es un poco. Después hay otra clase que no sé si está en el Dropbox o la agregamos, vieja, que agrega algunos detalles más, pero que creo que la había hecho Quintanilla. Pero después me fijo si la tienen, así la pueden revisar, pero básicamente no hay mucho más que hablar de esto, ¿sí? Perfecto, Doc. Sí, está la clase del doctor, me parece, en el Dropbox. Está, ¿no? Bien, Sí, perfecto. sí. Me parece que sí. Bueno, cualquier cosa, después antes del examen le pegan una repasada a esa también, que agrega por ahí alguna cosa más, pero no es un tema para hacerlo demasiado complejo, porque son muy específicas casi todas. Bueno, chicos, ¿alguna duda? Bueno. En el chat no hay nada, Ha Doc. sido un placer. Ha sido un placer. Que descansen todos. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc.